Dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. Bienvenidos a La Habana, bienvenidos a San Leopoldo, uno de los barrios más humildes de la ciudad. Hoy vamos a ver lo que tiene que hacer un cubano para poder comer y caminar un poco por La Habana Vieja para que conozcan un poco más de la vida en Cuba. Es temprano, todo está cerrado, la carnicería está cerrada, la panadería no abre hasta dentro de unas horas. Y ahora nosotros vamos a gestionar un documento tan vital que sin él el cubano se muere de hambre. El trámite que vamos a hacer es tan importante que hay que ir hasta con la propiedad y quién sabe cuántas cosas más. Bueno, ya de eso les diré, pero no nos demoremos más. Vámonos ya, que mientras más temprano lleguemos, más temprano vamos a terminar. Parece que la gente está de fiesta bien temprano. Son las 4:31 de la mañana. Así se ven a esta hora las calles de La Habana. Nada peligroso si te sabes manejar. Esta está más llena porque vamos para una cola. Sin darle más vueltas al asunto, vamos a buscar nuestra libreta de abastecimiento. Aunque realmente se debería llamar libreta de racionamiento. Aquí también se hace la cola para comprar el pan. Porque le pidió el último al señor, pero para el pan. Está ahora en el hotel Ficoda, para que no se pierda eso. No es el Ficoda. La libreta solo garantiza que las personas puedan comprar determinados productos, pocos. 7 libras de arroz en el mes, por ejemplo, un paquete de café mezclado con chícharo, un pedazo de mortadela de mala calidad, media libra de aceite de soya y otros productos más que no duran ni para 7 días. No sirve para comprar especias, ni vegetales, ni frutas. Como ven, las personas duermen aquí y lo hacen para poder comprar pan. Yo nunca había venido a esta hora, pero en la medida que avancen los minutos la cuadra se irá llenando y llegará el momento que parecerá una manifestación. De momento se empieza a sentir un olor a gas, bastante penetrante. Traemos un pomo de agua porque nos puede entrar sed. Esto es llegar aquí a la hora que vieron, 4:30 de la mañana, y salir de aquí posiblemente a las 9. Este lugar seguro abre a las 8:30. Vieron que la gente duerme aquí. Mira, aquí hay un compañero que parece que trasnochó. El olor a gas bastante fuerte. Se sentía bastante, parecía que había un escape de gas. Bueno, otro escape de gas. Lo que hace falta para hacer el trámite es la libreta de abastecimiento anterior, el carnet de identidad y la propiedad, como vieron en la casa. Cada vez van llegando más personas a la panadería porque de ese pan que venden aquí, que aunque también es racionado, es un poco mejor que el de la canasta básica, dependen muchas familias. Y ya que estamos aquí, obvio que también marcamos para comprar el pan. Esta espera de varias horas nos daría tiempo para ver 2 episodios de La Casa del Dragón. Las 6:30 de la mañana es la hora de organizar la cola. Comienza el caos, el alboroto. ¿Cómo pueden haber llegado tantas personas en tan solo 1 hora y media? Lo que sucede es que una persona marca para 2, para 3 y así va creciendo la cola. El pan de harina de maíz es un producto bastante cotizado en Cuba, de ahí que hayan tantos problemas de obesidad, con las consecuencias que lleva. Actualmente hay problemas con la harina en el país. Solamente se garantiza el pan de la canasta básica. Un pan por persona diariamente, tan pequeño como la mano cerrada de una mujer.
Aquí se encuentra el sector más vulnerable de la población, el adulto mayor. No creo que nadie quiera marcar para una cola del pan desde las 4 de la mañana, especialmente luego de haber trabajado toda una vida, pero es la única manera de obtener este alimento básico. Muchos panaderos particulares lo están haciendo a escondidas prácticamente y venden la bolsa a 200 pesos cubanos, el 11% de la pensión de un jubilado, por una bolsa de pan. Dan de 25 a 50 turnos. Yo creo que hoy tampoco comeré pan. Este tipo de situaciones son las que enfrenta un cubano a diario. Con la libreta de abastecimiento pasó algo similar. Ustedes vieron la cantidad de personas que habían cuando llegamos y resulta que ahora somos el 25. Vamos a dar un paseo para que así conozcan un poco más de la ciudad y de paso vamos a entrar a un centro comercial. La verdad que antes de empezar quería llevarle un poco de vitamina C a un amigo que está enfermo ahora, tiene problemas de salud. Y ustedes saben lo difícil que es conseguir medicinas aquí, que en las farmacias no hay medicinas, que vas al médico y el médico te dice claramente que te voy a recetar esto para ver por dónde lo puedes conseguir, si vas a alguna farmacia, porque mayormente todo está en falta. De este comino que está aquí, yo le separé unas cuantas que tengo acá. Se las llevo en un papelito, yo supongo que él tenga un envase. Se lo dije, de hecho, le dije, búscate un envase porque yo no tengo en dónde meterlas. Entonces, ahí tiene para unos cuantos días, son de 500 miligramos. Esto llega a Cuba gracias a las mulas, a esas mulas a las que tanto les han querido tumbar el negocio en diferentes ocasiones. Pero como ustedes saben, ya se puede entrar a Cuba todo lo que se quiera traer de medicinas, aseo personal y comida. Ya se puede pasar todo eso por el aeropuerto desde el 11 de julio, casualmente, desde el 11 de julio. Con la falta de comida que hay aquí, lo que no entra por la comida tiene que entrar en pastillas, pero de alguna forma tiene que entrar al cuerpo. Si se preguntan qué es esto, mis amigos argentinos que me están viendo, respondan en los comentarios qué cosa es esto. Aquí está. Los argentinos saben bien qué cosa es esto. Y miren lo que tengo aquí. Sorpresita. Nada, un saludo para la gente que me están viendo desde Argentina. Se les quiere mucho en este canal. Gracias a las mulas podemos tener un poco de medicinas acá. Si nosotros tuviéramos que comprar las medicinas en las tiendas, primeramente las venderían en las tiendas en MLC. Vamos a empezar por eso, que aquí hay farmacias en MLC, las que hay de los hoteles para los turistas, y las medicinas no son nada baratas. Así que nuevamente, gracias a las mulas. Bueno, esta es mi mesa, donde yo trabajo, la lámpara para cuando se va la luz, la libreta. Aquí es donde se generan las ideas, donde se toman las notas, de donde nacen los proyectos de este reguero que ven aquí. Y aunque parezca que no, esos papelitos también tienen información valiosa. Y aquí la batería que utilizo para cargar todo cuando se va la luz. Siempre hay que estar preparados porque uno no sabe cuándo te puede tocar ahora en esta época que estamos viviendo, este momento histórico convulso que estamos viviendo. Ya estamos listos para salir, así que para la calle. Lo que vamos a hacer ahora lo haremos de manera privada, no a todo el mundo le gusta salir en los videos. Este sitio que tenemos enfrente es muy interesante. Vamos a cruzar la calle para explicarte cuando estemos allí. Buen bache cogió el taxi.
Este sitio iba a formar parte del hospital que tenemos al lado, el Hermanos Ameijeiras. Aquí siempre se han metido a vivir personas ilegales. Los sacan, regresan, los vuelven a sacar, regresan. Así está la situación de la vivienda en Cuba. Y como La Habana se encuentra sobrepoblada porque todo el mundo viene para La Habana, bueno, ahí tienen una cama. Pero en fin, todo el mundo tiene el derecho de progresar en la vida. La verdad que me parece correcto que al final le hayan dado estas cosas a la gente, ¿no? Ya vieron ahí un cartel de que propiedad privada, van a empezar a construir ahí. Me parece muy adecuado por el déficit habitacional que hay aquí, ¿no? Y en un final eso era para el hospital, no hicieron nada, no han hecho nada, no hay recursos y bueno, o sea, si las personas pueden construir, pues que construyan, en fin. Este es uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Muchos querían verlo y aquí está. A primera impresión se nota vacío. Las diversas razones son la escasez de productos, la calidad de estos y sobre todo sus precios. Y esto no solo va para el calzado, el panorama se percibe también en los pisos superiores. La sección de electrodomésticos con precios al doble o quizás un poco más de lo que costarían en cualquier otro país. Un producto muy cotizado por los cubanos que un buen día desapareció y volvió a aparecer, pero en dólares, es el café. Este paquete cuesta $15.20 y no es de los mejores. Con la perfumería y el aseo personal pasa lo mismo. Para pagar estos productos hay que hacerlo a base de remesas o los que tienen trabajos relacionados con el turismo, una minoría. Vamos a recoger la mochila porque en las tiendas de Cuba no se puede entrar con bolsos. En la esquina está el municipio del trabajo. Aquí vienen las personas no tanto a buscar trabajo, sino más bien a reinscribirse como trabajadores por cuenta propia. Para ello deben llenar una planilla que, como la entidad no tiene tinta o papel, hay que comprarla en un negocio privado. El proceso estará listo en unos 40 días. Aquí uno de los pequeños emprendimientos más comunes en Cuba y en la esquina, más colas. Si miran bien se darán cuenta que hay muchas personas mayores aquí, personas que deberían estar jubiladas ya, pero con una pensión mínima de $12 al mes y una inflación galopante como tenemos aquí, la única manera que tiene un anciano de sobrevivir es seguir trabajando. Mucho tiempo del día se va en esto, en buscar comida. Así es como muchos jóvenes se ganan la vida. Caminemos un poco por estas calles, demos un pequeño recorrido virtual hacia donde comienza La Habana Vieja. En este lugar viven personas que se encuentran albergadas. Después nos vemos, gracias.
Esto que están viendo a la derecha es una carnicería. En este punto se hace notar el contraste entre lo que se invierte en turismo y lo que se invierte en la construcción y reparación de viviendas para la población. Un contraste que llega a ser peligroso. Porque mientras los hoteles tienen un mantenimiento continuo, pasan años para que se le dé mantenimiento a un edificio de viviendas. Se sigue hipotecando el futuro del país y las nuevas generaciones no están dispuestas a soportar lo que hay que hacer para poder comer en Cuba, para conseguir lo más básico. Ha sido un día largo, comenzamos bien temprano en la mañana en el barrio de San Leopoldo, pasamos por La Habana Vieja y terminamos aquí en el Parque Maceo, justo frente al Malecón Habanero, en medio de un atardecer un tanto nublado como deben estar las emociones de muchas de las personas que salieron en este video. Un día largo, pero que valió la pena, no solamente por haberle llevado las vitaminas a mi amigo, que buena falta le hacían, sino también por haber compartido contigo un poquito más de lo que es la cotidianidad en la vida de nosotros los cubanos, los que estamos dentro de la isla. Solo me resta invitarte a que me dejes saber en los comentarios lo que crees de lo que viste en este video, agradecerte por haber llegado hasta el final. Si este video te pareció informativo, déjame un like y si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así apoyes el canal y nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana que viene en otro video.